Y hoy sí les tenemos a ustedes un panel de lujo. Está el director de Cifras y Concesto, César Caballero, muy conocido, pues solicitado por ustedes. Y tenemos también al gran Luis Jorge Garay, que a todos los que hemos estudiado ciencia política o economía siempre leemos sus libros. A ustedes dándole las gracias por estar en el poder, arranco con usted, César. Las proyecciones económicas para Colombia. Ya hemos pasado de un escenario, digamos, medio de un decrecimiento del 2.6 y ya hasta el gobierno se atreve a decir algunas voces que puede caer hasta el menos 5%, que el desempleo podría estar rápidamente o que ya estaría en más del 20%. ¿Cuáles son las proyecciones económicas que usted tiene para Colombia, César? Nosotros no hacemos proyecciones económicas, pero yo veo permanentemente lo que hace el gobierno, los analistas del Banco de la República, y yo siento que estamos en una situación totalmente novedosa, donde los parámetros con los que se están haciendo esas estimaciones todavía tienen como la estructura previa al confinamiento de la pandemia. Yo hoy tengo la sensación de que el deterioro es mayor de lo que todos estábamos previendo y es más rápido y va a ser más profundo. De hecho, el escenario más negativo que señaló el Banco de la República era de menos 7%. Yo hoy creo que ese va a ser más o menos el aproximado en términos del PIB. Y en términos de desempleo, yo aquí hace unas semanas te dije que probablemente podríamos romper la cifra histórica de desempleo que me correspondió a mí en el año 2002 decirla, que estaba en el 21.8. Yo creo que por ahí vamos a pasar y va a ser superior la tasa de desempleo. Es decir, el comportamiento de la economía va a ser aún más duro de lo que todos creíamos. Luis Jorge, ¿cuál es la propuesta exactamente de lo que significa la renta básica? ¿Cuánto cuesta y a cuántas personas cobijaría? Muchas gracias. Yo escribí el 24 de marzo, recién iniciado el confinamiento, un primer artículo proponiendo la necesidad de una renta básica de emergencia por 3 meses de un salario mínimo por hogar, y se planteaba que era un componente de ingreso que eran las familias pobres y vulnerables, que son más o menos 6.5 millones de hogares, y por el lado de una renta básica de ingreso y empleo a los micronegocios, especialmente a los informales, que cubriría alrededor de unas 2,5 millones de hogares. En la propuesta, el proyecto de ley presentado hoy habla de 9 millones de hogares, 31 millones de personas, cada hogar con una renta básica de un salario mínimo legal vigente. Eso cuesta, deducidos los costos que tiene los planes, los programas sociales vigentes hoy, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, del orden de 2.3% del PIB por 3 meses. Si fuera necesario prorrogarlo dependiendo de la evolución de la pandemia, pues habría que hacer recalcular los costos. Y básicamente lo que hay que buscar son fuentes de financiación, que las hay, como es postergar los beneficios tributarios que exceden los 9 billones de pesos de la última ley tributaria del 2019. César, hay una pregunta de acuerdo a lo que dice Luis Jorge, de la necesidad de cubrir una serie de hogares vulnerables, y es la plata. El presidente Duque también en las últimas horas manifestó que se estaba invirtiendo prácticamente 11 puntos del PIB. Varios analistas, entre eso usted, dijo, no, esa no es la cifra real, estamos invirtiendo el 2%. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto está invirtiendo Colombia? Estamos invirtiendo todo lo que dice el presidente Duque, ¿usted cree que es menos? ¿Y qué falta por hacer? Digamos, porque lo cierto es que la crisis ya se nos metió, así le inyectemos ya plata a la economía, ya hay muchos locales, sobre todo el comercio, que está literalmente quebrado. Sí, el problema, mi argumento es que el gobierno ha dado ayudas poquitas y tarde, porque no es solamente el monto, sino que le recuerdo, Ariel, después de la emergencia económica, el siguiente decreto que firmó el presidente fue el de transferirle al sector de la salud 7 billones de pesos para cumplir la ley de punto final, y de esos creo que hoy no se ha girado la mitad. Entonces, primero, las ayudas son poquitas, pero además están llegando tarde. Segundo, el presidente mezcla peras con manzanas al decir que el paquete de ayuda fiscal incluye los créditos que supuestamente van a llegar, algunos se han dado, y los alivios financieros, pero es básicamente deuda que las empresas y las personas vamos a asumir
y que no se pueden contabilizar como una ayuda del paquete fiscal, a menos que el presidente esté asumiendo que ninguno va a pagar esos créditos, que me parecería extrañísimo que de una vez estuviera pensando eso, porque ahí en ese momento las garantías sí serían efectivas. Pero básicamente yo, digamos, un poco lo que siento es que el gobierno reaccionó tarde. En todas las estadísticas internacionales comparativas están señalando que Colombia más o menos su paquete de ayudas fiscales es del 2% del PIB, cuando otros países están en el 10, 11 o incluso Alemania en el 29%, creo que es la cifra. Digamos que están haciendo unas cosas muy agresivas. En el caso colombiano, pues el ministro Carrasquilla ha autorizado una inversión hasta de 2 puntos y yo estoy seguro que el presidente quisiera invertir más, pero el ministro no lo autoriza y como él no le dice nada al ministro, pues el ministro pues mantiene un esquema que me parece que en su cabeza sigue siendo un esquema que el ministro no entiende lo que está ocurriendo. Recuerde que antes de la pandemia el desempleo estaba subiendo y antes de la pandemia el PIB colombiano no estaba creciendo lo que el ministro pensó que iba a crecer. Y él mismo dijo, mire, yo no entiendo por qué está creciendo el desempleo. Eso era antes de la pandemia y yo creo que en medio de la pandemia pues el señor ministro tampoco entiende lo que está pasando y por eso las ayudas son tan bajas. Algunos economistas han dicho que es que el ministro está previendo y en la parte más dura va a venir un segundo y un tercer paquete de ayuda. El problema es que buena parte del entramado empresarial colombiano, que está compuesto por micro y pymes, pues probablemente no va a tener tiempo, ya va a estar totalmente quebrado cuando esas ayudas lleguen.